Buenas noches a todos, mis hermanos. Me da mucho gusto ya verlos firmados aquí, tantas familias, tantas personitas, amantes del Evangelio y de nuestro Señor Jesucristo. Les doy la más cordial bienvenida a este estudio más de los jueves, donde estamos leyendo y estudiando y comentando verso a verso el Evangelio de Mateo. Y el día de hoy vamos a estar estudiando o iniciando el capítulo 21. Vamos a estudiar, si Dios nos lo concede, del verso 1 al verso 22. Es un capítulo largo y hay muchas cosas que aprender y que meditar en estos primeros 22 versículos del capítulo 1 del Evangelio de Mateo. Así que, mis hermanos, si me lo permiten, voy a compartir en pantalla la presentación que tengo, que formulé y que tengo aquí preparada. Ahí está. Se llama La humilde coronación de Jesús, un análisis de la entrada triunfal y del significado espiritual eh, de Jesús en este ministerio. Cuando llega en Jerusalén, nosotros habíamos estudiado que cuando Jesús anunciaba que era necesario ir a Jerusalén y que ahí iba a ser entregado para ser martirizado. Eso lo vimos la semana pasada, donde Jesús nos daba muchos detalles en el capítulo 20, verso 18, donde dice: aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Jesús era la tercera vez, estudiábamos, que nos daba señales acerca de lo que habría de suceder. Y ahora ya estamos aquí. Jesús ya había cruzado el río Jordán, había cruzado por donde está la ciudad de Jericó y ahora estaba entrando a Jerusalén. Vamos a leer el texto bíblico de estos acontecimientos, de estos registros que hace el evangelista Mateo, donde narra, él estuvo ahí y nos narra cómo fueron las cosas y lo registró de esta manera. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y le trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Vamos a quedarnos hasta aquí. Estamos viendo entonces la entrada triunfal de Jesús, la coronación humilde de Jesús. Voy a poner aquí la presentación.
Todo esto me gusta ilustrarlo para que sea visual. Eh, y vemos cómo Jesús está contrastando la entrada que está haciendo a Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad de Dios, así se le ha conocido desde la antigüedad. Y Jesús está haciendo, y está entrando a Jerusalén con una entrada triunfal, pero lo está haciendo con humildad. Y esa es la manera como Dios nos pide que debemos de ser o la actitud que debemos de tener para poder nosotros entrar al reino de Dios. Y Jesús está predicando con el ejemplo. Y esto, en contraste con las coronaciones tradicionales de los monarcas, pues hay grandes contrastes. Por ejemplo, vamos a estudiar en primer lugar el contexto histórico. Nosotros lo tenemos porque hemos venido siguiendo y hemos estado estudiando el Evangelio de Mateo desde el inicio, pero ahorita les leí un poquito el contexto que Jesús está diciendo que era necesario ir a Jerusalén. Cuando lo dijo, estaba 6 meses de estos acontecimientos. Ahorita ya estamos en la semana de Pascua, la última Pascua, donde Jesús, ahorita el evangelista, se detiene y ahora todos los acontecimientos ya no pasan meses o semanas. Ahora prácticamente nos va a narrar en los siguientes capítulos lo que está ocurriendo en los siguientes días, los días previos a su arresto, a su juicio, a su sentencia, a su martirio, muerte y resurrección. La entrada a Jesús descrita en estos versículos que acabamos de leer ocurre en el contexto de la festividad de la Pascua, como lo acabo de decir, y este evento produce un ambiente de expectación mesiánica en los judíos, quienes anhelaban la liberación del dominio romano. Nosotros acabamos de estudiar, estamos estudiando los días lunes, estamos dando un panorama breve del Antiguo Testamento y el lunes pasado, hace tres días, acabamos de estudiar el libro de Levítico y si ustedes lo leyeron y están haciendo su tarea como su maestro se los pide, seguramente leyeron el capítulo 19 del libro de Levítico, donde Dios le ordena a Moisés una serie de fiestas que deben de seguir, fiestas que Dios estableció para que su pueblo las cumpliera, 7 festividades. Las 4 primeras se les llama las fiestas de la primavera, mientras que las últimas 3 son fiestas de otoño. Y es que así caen en el calendario judío. Unas caen en la primera mitad del año donde hay calor y las segundas donde ya es otoño. Sin embargo, Jesús, detrás de todas estas fiestas que el Señor le ordenó a Moisés que debían seguirse, tienen un panorama profético. Y la Pascua es una de las fiestas que Dios pidió que se celebrara. Y si ustedes recuerdan, la Pascua es la palabra Pesaj, que significa pasar por alto. Es decir, que todas las familias judías que celebraban la Pascua, la muerte no se iba a detener sobre sus casas, sino que iba a pasar de largo, iba a brincarlos y la muerte y el destructor no pasarían o no visitarían esa casa. Esta es una figura de la Pascua y de lo que significa. Jesús iba a celebrar la Pascua y iba a todo lo que Dios había ordenado en el Antiguo Testamento, ahora Jesús lo estaba personificando. Porque la Biblia nos habla de Jesús, todos los libros de la Biblia, en todos los libros podemos encontrar una figura mesiánica, un libertador que nos ha de llevar de regreso al Padre, de donde Adán y Eva cayeron, pero ahora va a ser mejor porque ahora ya no vamos a llegar como Adán y Eva, que no conocieron el bien y el mal y no conocían a Dios plenamente, como ahora nosotros lo vemos y lo conocemos a través de Cristo. Ahora es una humanidad que ha sido probada y que ha sido filtrada y que Dios ha usado a Satanás para que solitos nosotros los humanos tomemos el lugar que nos corresponde. Como hijos de Dios, si aceptamos el mensaje del Evangelio, y abrimos nuestro corazón a creer las enseñanzas de Jesús, porque además lo hizo con gran demostración de poder, o si le hacemos como los escribas y nos ponemos del lado de los religiosos, de los que ven pero no entienden, de los que oyen pero no creen.
de los que creen saber mucho, pero en realidad sus obras los delatan de que no tienen a Dios y no les interesa a Dios, simplemente les interesa sus propios vientres, su propio bienestar. Gente que no ama a Dios y no ama a su prójimo, solamente se aman a sí mismos. Solitos nosotros agarramos el carril que nos corresponde. Somos nosotros los que respondemos al llamado de Dios, al llamado soberano de su gracia, los que nos acercamos al mensaje del Evangelio. Y ahorita vamos a ver y vamos a seguir estudiando las cosas que ocurren en esto. Ahí les puse un diagramita donde cómo Jesús está cumpliendo la profecía del Antiguo Testamento, llegando a Jerusalén, cumpliendo lo que ya había anunciado en varias ocasiones. Vemos cómo la multitud reacciona y lo aclama como rey. Jesús no llegó solo. Recuerden que venía con sus discípulos y muchos otros discípulos, mucha gente que lo venía siguiendo. Jesús llegó con una gran multitud también, ¿verdad? Sin embargo, en el camino vemos que Jesús es reconocido como rey, pero de una manera modesta. Y luego Jesús nos comparte algunas lecciones sobre la fe y sobre la autoridad que él tiene. Bueno, continuamos eh, la presentación y nosotros vemos ahora sí, Jesús entra con mucha humildad, sentado sobre un asna, cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. Zacarías 9:9. Ahorita vamos a hacer un zoom sobre esto, pero normalmente cuando entraba un rey o era anunciado un rey, un nuevo rey en un pueblo, como sucedía en la antigüedad con los mismos reyes de Israel y de Judá y de la antigüedad, pues es siempre este despliega con gran esplendor y mucha pompa. Y aquí no vemos nada de eso, ¿verdad? Las coronaciones monárquicas venían incluidas con joyas costosas, vestiduras ceremoniales hermosas, majestuosas, con grandes atuendos, muy lujoso, música triunfal, venía con acompañado de carruajes, con caballos imponentes, cortesanos o gente de la nobleza y dignatarios extranjeros que acompañaban al nuevo rey en esta coronación. Y también venía acompañado el rey con un gran séquito de los mejores soldados de su reino. Gente de alto rango era invitada a la celebración. Había música y alabanzas que acompañaban toda esta ceremonia majestuosa, ¿verdad? Y esto era para la gloria y el poder y la dignidad del monarca. Eso era lo que se acostumbraba desde la antigüedad y hasta hoy en día, ¿verdad? Con los reyes que todavía hay en el mundo, ahí en Inglaterra, en los países donde todavía tienen un monarca, aunque el que gobierna es un presidente o un primer ministro, pero tienen su rey, ¿verdad? El rey es una persona de alto poder, es de la nobleza. Sin embargo, la coronación y la entrada que nosotros leímos ahorita, pues fue muy lejana de lo que se acostumbraba. Fue con mucha humildad, montado, cumpliendo profecías del Antiguo Testamento, montado sobre un pollino, hijo de un asna, que es un animal de carga. Eh, Jesús nos da con precisión la exactitud de la profecía. Jesús siempre estuvo al control de los acontecimientos que afectaron su vida terrenal en su primer venida, ¿verdad? Jesús siempre lo demostró. Jesús sabía, fíjense cómo nos dice aquí el Evangelio, le dice a sus discípulos exactamente dónde iban a localizar a los animales que él necesitaba para entrar y cumplir con las profecías del Antiguo Testamento. Pero no solamente Jesús sabía dónde iba a encontrar los animales, sino que Jesús sabía que los dueños iban a salir, iban a cuestionar por qué se estaban llevando a sus animalitos, pero Jesús conocía la buena disposición de esas personas que seguramente ya habían escuchado acerca de Jesús y por eso no negaron, ¿verdad? Que se llevara a sus animalitos con promesa de que les serían devueltos. Dice así, voy a poner
los versículos. Dice Jesús, van a hallar una asna atada y un pollino con ella. El pollino es el hijo, ¿verdad? De la asna, un animal joven. Y seguramente estaba atada junto a su cachorro o su pollino para tranquilizarlo, para poderlo controlar. Pues este era un animal joven que dependía y amaba a su mamá, ¿verdad? Entonces Jesús pide que desaten ambos y que se los lleven. Jesús conocía en su omnisciencia lo que habría de suceder, lo que había en el corazón de los dueños, y que con estas simples palabras que dice el verso 3, el Señor los necesita y luego los enviará. Con eso fue más que suficiente para convencer a los dueños de estos animalitos para que los dejaran, que se los llevaran los discípulos de Jesús. Y dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Eso lo vemos aquí en Zacarías 9:9, donde dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esa es la profecía que Jesús está cumpliendo con toda precisión. Y también aquí nos da un poquito de mayor detalles Juan, en el capítulo 12 verso 15 dice, no temas, hija de Sión, aquí tu rey viene montado sobre un pollino, hija de asna. Aquí se está documentando tanto Juan el evangelista como Mateo este acontecimiento. Me voy a regresar aquí a Mateo. Ok. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. La profecía fue exacta. Jesús estaba demostrando una vez más que él tenía control. Y no solamente esto, sino que el evangelista Lucas, en su evangelio, y Marcos, agregan información adicional a este evento. Dicen que este pollino nunca había sido montado antes. Y esto es un símbolo de respeto que podría interpretarse como que este es un animal que ha sido reservado para tu servicio. Es un animal que nunca ha sido montado. Como eran dos animales, dice aquí el evangelista, que pusieron sobre ellos sus asnos, sus mantos, y él se sentó encima. Ellos no sabían cuál animalito iba a escoger Jesús, si la asna o la cría, ¿verdad? El pollino. Entonces ellos pusieron sus mantos sobre ambos, y Jesús se sentó encima del pollino, de lo que ya sabemos, ¿verdad? Continúa aquí. Y antes de pasar al siguiente lámina, quiero nada más eh, leer esto. Dice, todo esto, el verso 4, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Todo esto aconteció con un propósito. Había control sobre las circunstancias. Aquí puse en esta laminita el conocimiento de Jesús, eh, la ubicación de los animales, la disposición de los dueños. Dios tenía control sobre todas estas cosas y nosotros ahora lo vemos, aunque los discípulos todavía no les no terminaban de entender muchas cosas. Eh, Sin embargo, aquí la vida o toda la vida de Jesús y su ministerio terrenal estuvo centrado, y nosotros lo hemos leído hasta ahorita. Jesús estaba centrado en cumplir dos propósitos. Él tenía dos misiones en la vida. El primero era cumplir la voluntad de aquel que lo mandó, del Padre. Jesús decía, yo no hago nada por mi cuenta, todo lo que hago es para obedecer a mi Padre. Y eso es para nosotros también, mis hermanos. ¿Cuántos de ustedes están haciendo las cosas que Dios quiere que hagan? ¿Cuántos de nosotros? Yo me sumo también. A veces queremos hacer lo que nosotros nos da la gana o lo que queremos hacer
¿Cuánto trabajo nos cuesta renunciar a nuestros sueños y adoptar los sueños de Dios? Que tampoco son sueños de infelicidad, todo lo contrario. El Señor nos llena de gozo, de contentamiento cuando hacemos su voluntad. Y su voluntad es perfecta porque Él es, aparte que es santo y es justo, y es un Dios bondadoso, misericordioso. Además, Dios tiene conocimiento desde menos infinito hasta más infinito. Dios lo sabe todo y sus pensamientos son tan altos que no tienen ni la más mínima comparación con nuestra mente limitada. Así que debemos confiar como Jesús confió en el Padre para cumplir su ministerio terrenal. Y hasta ahorita el Padre estoy hablando a Jesucristo como hombre, ¿verdad? Porque no piensen en Él como Dios. Piensen que Jesús caminaba, comía, se cansaba, tenía emociones, o sea, Jesús era humano también. Y Él no estaba aferrado a su divinidad, Él estaba aferrado a confiar al Padre que estaba en el cielo. Aunque Él mismo mostraba tener atributos divinos, Él vino a morir en la carne. Es lo que dice el Romanos capítulo 8. Y en la carne fue juzgado y fue muerto, ¿verdad? Y el otro propósito que Jesús tenía era cumplir todas las profecías del Antiguo Testamento respecto a la venida del Mesías o a la primera advenimiento del Mesías, porque hay profecías en el Antiguo Testamento que hablan y lo dicen, que el Mesías vendría en dos etapas, pero no lo interpretaban bien. Los religiosos no tenían una correcta interpretación de la Biblia, eh, por el pecado que había en ellos. Si continuamos aquí la presentación, vamos a ver entonces eh, lo que está ocurriendo ahora con las alabanzas. Me voy a regresar aquí al texto. Dice, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban palmas, ramas de los árboles, que por Juan nosotros sabemos que esos árboles específicamente eran palmeras, y las tendían en el camino. Esta escena creo que la hemos visto en muchas películas, ¿verdad? Como Jesús está entrando sentado en un asno y la gente pone palmas, y los que éramos católicos, ahí vamos en el domingo de cenizas y con las palmas, las cenizas de las palmas nos las poníamos en la frente, ¿verdad? Nada de eso viene aquí en la escritura, son tradiciones de hombres, ¿verdad? Pero era una multitud numerosa y ponía sus mantos, eran alabanzas que hacían al rey. Sin embargo, esta era una tradición, poner los mantos en el piso para que el rey caminara sobre ello. Eso ya había pasado con otros reyes de Israel. Les voy a poner aquí un ejemplo en el libro Segunda de Reyes, capítulo 9, verso 13, donde dice que entonces cada uno de los del pueblo tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú, que era un rey, ¿verdad? El rey de Israel, en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron, Jehú es rey. Aquí está pasando una escena similar, pero muchos siglos atrás, con otro de los reyes eh, que había tenido el pueblo. Eh, Aquí vemos que era tradicional que pusieran sus mantos en el piso para honrar al rey, y otros ponían palmas, como lo dice Juan 12, verso 13. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana. Eran ramas de palmera lo que estaban específicamente poniendo en el piso para que Jesús y su animalito caminaran sobre eso. Eh, Así era la gran coronación, o fíjense cómo va a ser la coronación de Jesús cuando termine su ministerio en el futuro, que es lo que estamos esperando que acontezca. Dice
esto ya es profecía, esto no ha ocurrido, pero es algo que va a ocurrir. Juan, que escribió el libro de Apocalipsis, dice que después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, y yo le agregaría, porque así debe de ser, y tiempos, ¿verdad? Épocas de la historia humana, porque va a ser gente de todas las épocas, de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos, de todas las lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Fíjense qué hermosa escena, ¿verdad? Y dice ahí en el verso 10 y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Esta escena se va a repetir en la coronación de Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando haya puesto a todos los enemigos por estrado de por estrado de los pies. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de los pies. Esa es la instrucción que tiene Jesús. Hoy te está esperando a que Dios, ¿va? Ponga a todos los enemigos por estrado de sus pies y después vendrá esta gran coronación. Y ahorita vamos a meternos un poquito a temas escatológicos porque aquí viene una profecía. Todo esto que está ocurriendo, eh, la fecha exacta del acontecimiento fue el día, fue en el mes de Nisan, en el año aproximadamente 30 después de Cristo y exactamente 483 años después del decreto del rey Artajerjes de Babilonia, mencionado en Daniel 9 24 y 26. Esto está aconteciendo en esa época. Vamos a ver lo que dice Daniel. Daniel 9 24. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad y para traer la justicia perdurable y sellar la visión de la profecía y ungir al santo de los santos, esto es a Jesucristo. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, o sea, desde el rey Artajerjes hasta el advenimiento de Jesús, del Mesías, habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas, es decir, las 72 más las 7, eh, eh, en realidad son 69 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. De las 70 semanas del libro de Daniel, 69 habían transcurrido con, con reloj en mano, con calendario. 483 años después de que se cumplió el decreto para que salieran y regresaran del exilio a su tierra para reconstruir la santa ciudad de Jerusalén que había quedado devastada por un juicio de Dios, este, transcurren hasta que Jesús está entrando a Jerusalén. Esto es profético y se está cumpliendo con precisión los 483 años. Y falta una semana, que se nos ha predicado mucho. Al doctor Armando le ha dado Dios mucho discernimiento para el tema escatológico y todos los estudiosos de escatología, de la sana doctrina en el mundo, no solamente el doctor Armando, sino muchos otros grandes estudiosos, eh, eh, han llegado a la conclusión que falta una semana para que Dios termine de restaurar todo lo que acabamos de leer aquí. Dice así, dice, para traer justicia perdurable, poner fin al pecado. La pregunta es, dice, para terminar la prevaricación y para poner fin al pecado.
para expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, es decir, que se termine la profecía, ¿verdad? Y ungir al Santo de los Santos, lo que acabamos de leer de Apocalipsis 7:9. Esto ya sucedió, mis hermanos. No ha sucedido, ¿verdad? Todavía hay pecado, hay injusticias, hay violaciones, hay homicidios, hay adulterios, hay un montón de cosas, ¿verdad? Hay gente viciosa en las calles, no, ahorita ya ni podemos salir a carretera porque sentimos que nos van a asaltar, que vamos uno de mis hermanos que me invita a Teques, ¿no? Vamos a Teques, sí, pues vamos, pero ahora que fue el puente y que pues pasaron muchas desgracias en carretera, porque hay gente malvada, todavía hay mucho pecado en el mundo, y esto lo sabía la gente en los tiempos de Jesús, que el Mesías príncipe iba a terminar, iba a restaurar la paz, iba a hacer todas estas cosas, pero no entendían todavía, sus ojos estaban cegados por el pecado, por juicio de Dios, y ellos tenían unas expectativas que no estaba cumpliendo Jesús al 100%. Sabían de la profecía del Mesías príncipe que iba a terminar todo esto, pero no entendían en qué momento Jesús iba a levantar para terminar con el imperio romano y y levantarse como rey eterno ahí en Jerusalén, que lo va a hacer Jesús, pero en su segunda venida. Pero ellos no lo podían entender, por eso no aceptaban a Jesús. Y ahorita hay una semana que queda pendiente, que se cumple una semana de años, una semana son 7 años. Y nosotros sabemos por la profecía, que es escatología, el estudio de la profecía, que esos 7 años que restan en la historia de la humanidad van a ser la mitad de ese periodo van a ser 3 años y medio de tribulación, de problemas en el mundo, guerras, rumos de guerras, pestes, hambres, terremotos y cosas feas. Y después de ese periodo de 3 años y medio, se levantará el anticristo a gobernar, ¿verdad? O el anticristo va a aparecer en este periodo, no sabemos exactamente, porque la Biblia no dice con precisión qué momento se va a levantar el anticristo y va a tener este gobierno de prosperidad y de engañar al pueblo judío durante estos primer periodo de 3 años y medio, y después ya se va a desenmascarar como el diablo y Satanás que es en los últimos 3 años y medio, donde bien ya viene la gran tribulación. Pero Jesús está cumpliendo ahorita 69 semanas, ¿verdad? En su primer advenimiento, y la última semana va a terminar con su segunda venida, donde Jesús ya no va a venir montado sobre un pollino. Él va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores con todo ese ejército a terminar de una vez y por todas con iniquidad para traer la justicia perdurable, para expiar la iniquidad, para sellar la visión, la profecía, poner fin al pecado y ungir en esta coronación que acabamos de leer a Jesús. Eso, mis hermanos, está por venir, pero en los tiempos la gente no lo entendía. Ellos estaban cantando alabanzas al rey. Ahí les puse una grafiquita que se ve así con letras muy chiquitas, pero es prácticamente lo que les estoy diciendo, así que no se angustien. Jesús prometió que regresaría y que va a redimir al resto de la creación. Eh, Jesús tenía que venir en dos fases, porque el pecado, como lo puse en esa lámina, y no los romanos, es el peor enemigo del pueblo de Dios, es el pecado. Y Jesús vino en carne la primera vez para salvarnos del pecado. Y ustedes y yo sabemos cómo nos salvó Jesús del pecado, tomando nuestro lugar en esa cruz, ofreciéndose, para los que ya estuvimos en el estudio de Levítico, ofreciéndose como la ofrenda y además como sacerdote ante el Dios. Él entregando su vida, derramando su sangre y como sacerdote intercediendo por nosotros para expiar el pecado. Jesús vino a terminar con el pecado, no con la iniquidad de todo el mundo, sino por salvarnos. Porque imagínense
o yo estaba pensando, ¿verdad? Cuando estaba preparando este estudio, imaginémonos que Jesús solamente hubiera venido para acabar con el pecado, la iniquidad y todo. La pregunta es para ti, que estás en este estudio. ¿Tú crees que tú y yo estaríamos hoy en día aquí estudiando esto? Si Jesús hubiera hecho esto hace 2000 años, pues tendría un reino, pero no estaríamos muchos ahí, porque ¿quién es justo? ¿Quién hubiera podido decir yo me he ganado el derecho a estar en tu reino, Jesús? Sería un reino vacío porque dice la Biblia que todos somos pecadores, todos estamos batallando con nuestra carne, con vicios, con cosas, y además Satanás no nos ayuda mucho, ¿verdad? Nos empuja todavía. Si ve que nos vamos a caer, pues hasta nos da el empujón para que sí nos caigamos. Entonces Jesús, el plan de Dios fue, primero vamos a salvarlos, ¿verdad? A toda esta gente que amamos, de tal manera que estoy dispuesto a dar la vida de mi hijo para salvarlos y entonces en el segundo evento poderlos introducir al reino de los cielos. La lógica de Dios es, primero vamos a expiar el pecado, que eso es lo que nos impide a todos entrar al reino de los cielos y que además no tenemos con qué pagar, ¿verdad? Por nuestras iniquidades, por nuestros pecados. Y después, el Señor, cuando haya terminado, ¿verdad? La predicación y toda la gente que Dios determinó que habría de creer en Él, entonces ahora sí va a venir por segunda vez con gran poder y gran gloria a terminar con todos aquellos que no le quisieron recibir como Señor y Salvador y para darnos a nosotros un cuerpo glorioso, un cuerpo celestial como el que Jesús obtuvo o con el que salió de la tumba, inmortal, que ya no envejece, que ya no le da hambre, que ya no se cansa, que ya no le da sueño, que tiene su mente trabajando al 100%, porque ya no tenemos, ya no vamos a estar sobre pecado, ya vamos a estar en su gloria y vamos a ser glorificados y ya siendo perfectos como los ángeles del cielo, que todos los días ven el rostro de Dios, así vamos a estar en la coronación con nuestras palmas en las manos, alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero esto no lo entendía la gente en los tiempos de Jesús, no lo entendía, alababan a un rey pensando que él los iba a liberar de la esclavitud de Roma. Ellos estaban pensando en sus propios intereses y no estaban pensando en Dios. Y cantaban además con su canto, estaban invocando o estaban recordando, mejor dicho, lo que está escrito en el Salmo 118 eh, verso 25, decía, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Eso significa, Hosana es, sálvanos, Señor, Hosana en el nombre, ¿no? Es lo que estaban cantando. Ellos pedían salvación, decían, no, este es el Mesías. Obviamente mucha gente que venía con Jesús había visto sanando y haciendo cosas que solamente Dios podía hacer. Sin embargo, eh, así lo recibieron. Fue un recibimiento hermoso. Sin embargo, poquitas horas después, se les pasó el ánimo. Dice que cuando entró él a Jerusalén, fíjense cómo marca la diferencia el verso 10. Cuando entró Jesús en Jerusalén, en la santa ciudad, porque ustedes han visto en fotografías cómo Jerusalén es como una ciudad amurallada y como tiene muros, es un lugar confinado y no puede crecer más porque está amurallado, ¿verdad? Sí, claro que la ciudad de Jerusalén moderna ya tiene construcciones y casas afuera, pero se ve claramente la ciudad antigua amurallada, ¿verdad? Y Jesús eh, dice que venía de afuera y entró por la puerta una de las puertas de la ciudad y toda la ciudad se conmovió y además aquí decían y se preguntaban, ¿quién es este? O sea que la gente de Jerusalén, la que habitaba ahí en la ciudad antigua, no conocía bien a Jesús. Había escuchado cosas y que hacía milagros. Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Pues ya me lo bajaron de rango.
de reyes y señor de señores, ahora ya era un simple profeta, bueno, no un simple, ¿verdad? Porque ser profeta también no era cualquier cosa. En lugar de elogiarlo como el gran libertador y Mesías, que eso significa Mesías, este, ahora ya era un profeta. Y entonces aquí la reflexión es muy diferente saber a creer. Ellos sabían de Jesús, pero no creían en él. Al principio le decían hijo de David, ahora le dicen el profeta de Galilea, de Nazaret. Y el hijo de David es un pronombre, ¿verdad? Que hace referencia al Mesías del Antiguo Testamento. Y también es muy diferente ver a Jesús que comprender lo que estaba aconteciendo con Jesús. Entonces, Isaías escribió al respecto y esto fue un juicio de Dios. Vamos a Isaías, Isaías 6, verso 9 al 10, y dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ver por cierto, mas no comprendáis. Engruece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Que no se conviertan. Este es un juicio de Dios sobre un pueblo rebelde. Y gracias a este juicio de Dios es que entonces el Señor abre la salvación a los gentiles. Antes de Jesús, la salvación era del pueblo, ¿verdad? Del pueblo escogido, como lo estamos estudiando en el Antiguo Testamento. Pero ahora la salvación se abre a todo aquel que cree y ya no importa si es judío o es gentil, sino aquel que cree en Jesús. Aquí vemos un cambio drástico. Ya no están viendo, ya se les está borrando el entendimiento, ya no están comprendiendo lo que está pasando. Y si seguimos eh, la lectura, vemos que Jesús empieza a purgar demostrando la autoridad y su celo, el templo, el atrio del templo. Vamos a leerlo para regresar ahorita a la lámina. Aquí dice a partir del verso 12, y Jesús entró en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Bueno, resulta ser, y si ustedes se acuerdan, ahora que estudiamos Levítico, porque ahí es realmente donde se pone, digo, Dios empieza a establecer el tabernáculo desde Éxodo, ya al final del libro del Éxodo, pero en Levítico se establecen las leyes ceremoniales. Ahí la importancia de conocer el Antiguo Testamento. Pero en aquel tiempo ¿se acuerdan el sacerdote de los hijos de Aarón o el sacerdocio arónico? Ellos recibían, el que ofrendaba para expiar sus pecados y traía el animal, pues ellos traían de sus animales y el sacerdote lo recibía y el que ofrecía el animal tenía que poner su mano sobre la cabeza, o sea, había un procedimiento tanto para el creyente laico o el que traía la ofrenda, como para el sacerdote para hacer el sacrificio de la manera que a Dios había indicado y era correcta. Sin embargo, en el tiempo de Jesús, muchísimos años después de esto, 1400 años más o menos, que es el tiempo que transcurrió entre el libro se escribió Levítico y ahora los sacerdotes y los principales religiosos que ya habían hecho del templo una central de abastos. Si ustedes han ido a alguna central de abasto, se van a dar cuenta que hay muchos locatarios, pero lo que no nos dicen es que hay un dueño que tiene casi todos los locales, o son dos o tres dueños los que son los principales de la central de abastos. Bueno,
el atrio del templo ya se había prostituido de esa manera. Entonces los sacerdotes, que era gente de dinero, pues era gente de dinero porque ahora ellos no aceptaban si la persona traía cualquier animal. Ellos obligaban a la gente a que compraran de los mismos franquiciatarios que ellos ya tenían ahí, ya sea animal vacuno o ovejas o palominos, pero todo tenía que hacerse ahí y entonces por eso se hacían de dinero. Jesús vino, lo sabía, y ahí demuestra Jesús que esto era un robo y que había mucha corrupción. El sumo sacerdote normalmente heredaba su puesto a sus hijos y luego a sus nietos y a su familia. Era una especie como de nepotismo. Y eso estaba terrible, mis hermanos. Hay que orar porque esas prácticas continuaron después y la Iglesia Católica, bueno, la Iglesia se distorsionó y se hicieron los católicos muchos siglos después de Cristo, ¿verdad? Y siempre ha habido desviaciones porque el dinero les brilla, porque el Espíritu Santo no está en ellos. Bueno, no es regaño, no es más, me apasiono, mis hermanos. Pero sí, nosotros vemos aquí cómo se hace una purga. Jesús no vino sino más que a hacer la voluntad del Padre. Jesús fue fue celoso y además demostró la autoridad para para poner orden en el templo. La gente venía fíjense, es la Pascua. En esta época del año, gente venía judía de muchas regiones, hacían peregrinación para ir y celebrar la Pascua como Dios lo había ordenado en Levítico, ¿verdad? Para ir a la santa ciudad para celebrar la Pascua. Y estos era, pero su negocio, ahora sí que Jesús los agarró ahora sí que en su Semana Santa, ¿no? En su Semana Santa y vino a tirarles el negocio. Ahí vemos cómo Jesús se preocupaba siempre por temas espirituales y no monetarios o económicos. Su preocupación y sus ojos siempre estaban en el cielo, en el Padre eterno. Hermanos, esto debe de ser así para ti, para mí. Qué bueno, tenemos que comer, tenemos que vivir, pero ¿estamos glorificando a Dios con lo que hacemos o estamos preocupados por la tranza? Porque hay personas que hasta se olvidan de sus familias, la desconocen con tal de lograr un beneficio o una ventaja económica, hermanos, eso no está bien. Y si lo somos así, bueno, pues aprendamos a no serlo. Por eso nos reunimos, ¿verdad? No para que nos regañen, sino para aprender del Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque en Él hay perdón de pecados, hay compasión, hay misericordia, hay corrección, hay disciplina, pero porque Dios nos ama y nos quiere perfeccionar. No nos señalemos, ¿verdad? No somos jueces, somos hijos y como hermanos nos apoyamos unos a otros, aunque a veces hay que darle por ahí un zape a alguien, pero es en el amor de Dios, siempre es con el amor de Dios, porque el único que está por encima de nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Y nuestros hermanos o el prójimo está a nuestro nivel. Es más, el apóstol Pablo dice, considera a los demás como superiores a ti mismo. Eso se llama, ten humildad con las personas, amor y compasión, como si ellos fueran mejores que tú, aunque no lo sean, pero si ese espíritu nos gobierna a todos, claro que vamos a prosperar. Entonces, si continuamos aquí la presentación, Jesús viene y pone orden con autoridad. Después, Jesús muestra su compasión y su poder. Vamos a regresar al texto. Dice, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Hizo un corajote que ya ni les dejó de hablar a todos? No, Señor Jesús seguía demostrando amor y compasión por aquellos que lo necesitaban, por aquellos que se acercaban a Él de una manera correcta, de una manera como a Dios le agrada. Todos los que nos acercamos a Jesús y estamos conscientes de nuestra enfermedad espiritual que se llama pecado, Jesús tiene la capacidad y el poder de sanarnos y al día de hoy sigue sanando muchos corazones, sigue sanando a muchas familias, sigue sanando a muchas personas y los sigue agregando a su familia. Este es el corazón de Jesús.
Sin embargo, el verso 15 dice que los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, fíjense, viendo las maravillas que hacía Jesús, y a los muchachos que aclamaban en el templo, fíjense cómo clamaban estos jovencitos. Ellos decían, Hosana, Hosana al hijo de David. ¿Qué hicieron? Se indignaron, les dio coraje, les tiró el negocio, a pesar de que seguían viendo que Jesús no era cualquier hombre, no era un charlatán, porque hacía milagros, estaba sanando en sus caras, se indignaron estos señores. Cuánto orgullo había, ¿verdad?, en estos líderes religiosos. Que Dios termine con nuestro orgullo. Por cierto, los que están tomando el discipulado los domingos con mi esposo y conmigo, les pedimos hacer una investigación acerca del orgullo. No estaría mal que lo hicieran ustedes también, porque el orgullo puede ser algo bueno, pero en realidad es algo terrible, aunque no suena feo. No, no, y mi orgullo qué de hombre, nada, espérate, bájale. Y el orgullo de Jesús. Entonces, hay que investigar acerca del orgullo para que nos caiga bien el 20 y entendamos cómo es ese pecado al punto que lo odiemos como Dios lo odia. Porque miren estos hipócritas, se indignan y luego le dicen a Jesús, le reclaman en el verso 16, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, pues sí, ¿que nunca leíste? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Jesús les empieza a recitar el Antiguo Testamento a estos supuestos líderes religiosos. Jesús estaba citándoles el Antiguo Testamento del cual ellos eran maestros y se supone que entendían y se supone que enseñaban a la gente. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Jesús está recitando el Antiguo Testamento. ¿Y cómo se ponían los escribas y los fariseos, mis hermanos, cuando Jesús les sacaba el Antiguo Testamento? Se les erizaban los pelos porque no podían negar que Jesús estaba hablando con verdad. Y eso era algo que sí no podía con ellos, ¿no? Los acababa. Y Jesús sabía, les estaba picando las costillas también, ¿verdad? Pero no para provocarlos, sino para que nosotros entendamos que él nunca perdió el control y que Él era realmente quien decía ser. Él era el Hijo de Dios. Entonces, los irritó, si regreso aquí a la presentación. Fíjense, Jesús está sanando enfermos, está aceptando a la gente humilde, está disciplina, porque Jesús también disciplina a los que sí son verdaderamente hijos, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema? Pues que necesitamos ser humildes y que si no somos lo suficientemente humildes o somos hijos rebeldes, Jesús nos va a disciplinar, como dice aquí Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. El Señor es un Dios amoroso, pero eh, dice aquí Proverbios, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, no del diablo, el castigo de Jehová, ni te fatigues en su corrección, ¿verdad? Y te vas todo amargado, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Un papá que no corrige a su hijo, que no lo disciplina, es un papá que no le importa, no lo ama, como Eliú, ¿verdad? En Primera de Samuel, capítulo 1, donde le cuesta su sacerdocio para siempre, porque nunca pudo estorbar ni corregir a sus hijos. Pero Dios no es así. Él no es transigente, tampoco es intransigente. Es amoroso, misericordioso, pero cuando se necesita dar una nalgadita siempre, sabes que es de Dios cuando produce en ti fruto digno de Dios. Cuando te cae la corrección y en lugar de amargarte, dices, Señor, gracias, Padre, porque me demuestras que me amas con esta disciplina que tú me das. Nos debería dar gusto que Dios ponga sus ojos en nosotros. Ten miedo cuando andes de adúltero o cuando andes de lo que me digas, del vicio así más horrible, y Dios no te corrija, porque entonces significa que Dios no eres hijo de Dios. Ahí sí preocúpate, porque entonces no, lo más seguro es que tu destino sea la perdición eterna, el castigo eterno, pero no es infundir temor, sino
presentar verdades bíblicas. Voy a continuar con la presentación porque ya me está presionando el reloj. Ya para ir cerrando, yo creo que no vamos a llegar ni al 22, mis hermanos, pero no importa, vamos a hacerlo sin prisa. Vamos a ver entonces Jesús citando a los sacerdotes o los escribas, les empieza a citar el Antiguo Testamento. Los niños, fíjense, el Salmo 8:2 habla de los que maman, ¿verdad? Los niños en la época de Cristo se destetaban a la edad de 3 años. Y aquí estos jovencitos no tenían menos de 3 años, ¿eh? Estos ya eran jóvenes un poquito más grandes o mucho más grandes, pero eran muchachos. Pero la lección que Jesús les estaba dando a los grandotes, escribas y fariseos es que si los niños o los jovencitos aún estaban dispuestos a adorar al Dios del universo, ¿cuánto más se espera de una persona adulta y madura, como lo eran los mismos escribas y los sacerdotes? Entonces ahí fue un golpe duro, ¿no? Para ellos, de humildad. Ellos no estaban dispuestos a adorar y su reacción fue muy fea. En cambio, los verdaderos adoradores no dejaban de cantarle a Jesús. Bueno, Jesús, yo creo que esto aquí lo voy a dejar porque vamos a entrar a otro tema, que es el de la maldición de la higuera estéril. Y hay mucho aprendizaje muy bonito. Lo tengo preparado el material, pero no quiero prolongar demasiado el estudio. Así que vamos a detenernos hasta aquí. Espero que Dios les haya hablado tanto como a mí cuando estuve haciendo este material para presentar y exponer estos versículos para ustedes. Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a hacer una oración y que el Señor nos siga hablando el próximo jueves, si Dios nos lo permite. Acompáñenme, hermanos, vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Jesús, por ponernos el ejemplo de lo que tú esperas de nosotros y que así como tú nos pides, tú lo viviste, Señor. Tú fuiste obediente, tus ojos estaban enfocados en el cielo y no en tu propio beneficio. Tú estuviste siempre intentando y dando ejemplo de que todo lo que nosotros anhelemos en la vida, a todo aquello que nosotros busquemos hacer, siempre sea en primer lugar para la gloria de Dios, no para la nuestra. Nuestras oraciones, nuestro enfoque siempre tiene que ser hacia ti para que tú salgas beneficiado y no nosotros. Claro que si nosotros te pedimos algo en lo que sabemos que tú vas a salir beneficiado, concediéndonos lo que te pedimos, tu palabra dice que tú no lo vas a dar, como lo vamos a leer más adelante en tu palabra, Señor. Bendice a cada familia aquí representada, guárdalos en santidad, ayúdalos a todos, ayúdanos a todos a seguir creciendo en el conocimiento del único verdadero yo soy, Jesús, Jehová, el Dios Todopoderoso, el Rey que viene pronto por su iglesia. Bendícenos y guárdanos para tu gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor?